Un punto que me interesa tocar en especial y que es álgido en estos momentos en la política argentina es la cuestión de la vivienda. El problema de la vivienda en Argentina es uno de los más candentes desde el punto de vista social y económico. ¿Se han buscado soluciones? No. Sí declamaciones políticas e intenciones electorales, pero ninguna solución de fondo, sumadas a inauguraciones de proyectos antiguos y muchas veces sin terminar. El violento proceso de migración interna provocado por la falta de planes de desarrollo regionales, tanto desde el gobierno central como de los gobiernos provinciales, han conseguido agravar el problema desde hace muchos años. Las provincias no tratan de generar incrementos sustanciales de producción propia, diversificada, a la espera del ingreso de los recursos de la coparticipación federal de impuestos y de las transferencias con los DNU del Poder Ejecutivo. Según los estudios efectuados por el CIPEC durante el gobierno del presidente Macri, el costo de resolver el problema de la vivienda para los sectores más carenciados involucra 25.000 millones de dólares. Es decir, el 30% de la deuda externa tomada por el gobierno macrista o el 30% de los fondos sustraídos por la política del Estado por medio de las obras públicas con la complicidad de empresarios privados durante los gobiernos peronistas en los últimos 14 años. Los estudios realizados por el CIPEC y de otras organizaciones demuestran que los migrantes de los pueblos provinciales no quieren ser retornados a sus lugares de origen una vez instalados en los conurbanos de las grandes ciudades, debido a la calidad de vida que proporcionan las grandes ciudades. ¿Cómo solucionarlo? Una alternativa válida sería descomprimir las zonas industriales aledañas a las grandes capitales provinciales mediante la creación de polos regionales de desarrollo económico a través de incentivos impositivos y financieros para industrias contaminantes instaladas desde hace años en esas localizaciones geográficas. Un ejemplo claro son las industrias instaladas en las márgenes del riachuelo, entre otras del interior del país. Este movimiento generaría la creación de nuevos pueblos y ciudades en sectores despoblados del país, en los cuales paralelamente deben construirse áreas de esparcimiento similares a las existentes en las capitales, cines, teatros, salas de juegos para niños y adultos, comunicación digital, etc. Paralelamente se haría un importante aporte a la salud de los habitantes intoxicados por aguas hervidas y contaminadas con arsénico de uso diario en los alrededores de las grandes ciudades del interior del país. El financiamiento de este proceso de migración inversa es factible de ser financiado en gran parte a través de los organismos multilaterales de crédito y con una participación financiera menor del Estado Nacional y los Estados provinciales. Estoy convencido de que un programa de estas características, el Estado Nacional con un programa de 10 años, no necesitaría una inversión directa de más de 5.000 millones de dólares dentro del plazo establecido. Por ejemplo, si se decide invertir 25.000 millones en 10 años, la inversión anual del Estado, 30%, sería de 750 millones de dólares. Y la de las multilaterales y privados involucrados, 70%, 1.700 millones de dólares. Esta inversión anual, tomando en cuenta los cálculos del Banco Mundial, que indican una generación de empleo de 300 trabajadores por cada 10 millones de dólares de inversión en la construcción, generaría aproximadamente 8.300.000 empleos anuales a nivel nacional. Como se puede ver, un plan como el mencionado contribuiría además a generar enormes fuentes de ocupación para desarticular a las organizaciones piqueteras que ya se están manifestando en contra de los planes sociales gubernamentales. Por otra parte, la iniciativa del dirigente piquetero Grabois de crear unidades de producción agrícola regionales para generar fuentes de trabajo es válida. Lo que no son válidos son los procedimientos que produce o que propone mediante la ocupación ilegal de tierras privadas y públicas. Existen otros mecanismos más serios para lograr el mismo objetivo. Por ejemplo, la afectación para estos programas de tierras fiscales entregadas en comodato o no en propiedad a familias dispuestas a involucrarse en la producción agrícola intensiva para la exportación con un derecho de uso de 10 años con opción a 10 años más
y con la opción de salida anticipada en el caso de que la unidad de producción asignada no responda al objetivo programado de rendimiento anual o la familia quiera cambiar de trabajo. En este caso, la asignación se transfiere a otra unidad familiar. El soporte tecnológico y formativo para estos asentamientos deberá ser efectuado por el INTA, la Facultad de Agronomía y las instituciones privadas dirigidas al incentivo de la producción agrícola, APRESID y CREA, las sociedades rurales regionales y las ONGs vinculadas tecnológicamente al campo. El financiamiento sería canalizado a través del Banco de la Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la banca privada convocada para este objetivo. Un mecanismo adicional a utilizar puede ser otorgar beneficios impositivos a propietarios de grandes extensiones para incorporar al proyecto unidades económicas periféricas de 50 a 100 hectáreas o más, dependiendo del tipo de producción programada por los organismos técnicos de soporte, con lo cual el propietario no pierde la propiedad, pero contribuye al incremento de la producción en sectores de producción que no son de su interés principal, ya que la asignación territorial es mediante un comodato por tiempo preestablecido. A opción del propietario de esa tierra, el comodato podría incluir una opción de compra al final del periodo a favor del beneficiario asignado a precio del mercado. La solución no es sindicalizar a los desocupados de la economía informal, sino generar opciones legales adecuadas para incorporar mano de obra al trabajo. Un motor importante para el desarrollo de centros culturales en el interior serían las sucursales del Correo Argentino, hoy en manos del Estado Nacional, mediante tecnologías digitales como las que desarrolló el Grupo DONE en los 70s en el interior del país con Gran TV Color, sociedad anónima. Si realmente existiera una decisión política en este sentido, el gobierno podría convocar no solo a las agencias gubernamentales internacionales y locales, sino también a ONGs y organizaciones sociales benéficas dedicadas a resolver estos problemas a nivel local e internacional.